Para las personas que recién llegan a este podcast y no saben bien de qué se trata, este es un podcast que cuenta todo el trabajo previo y todo el back de un documental que se transmitió por el canal La Nación Más sobre crimen organizado, narcotráfico y tráfico de personas. 2 años antes o tal vez más de que se rodara o se grabara la primera escena del documental, yo ya estaba en la selva de la precordillera salteña, en las selvas del noroeste, trabajando en la producción del documental. El documental, digamos, transita las regiones noroeste y noreste de la Argentina, que son las dos regiones norte, fundamentalmente afectadas por las problemáticas de el narcotráfico, la trata de personas, es decir, el tráfico de seres humanos y el contrabando. Y este podcast cuenta el back. Esto quiere decir cómo se gestó el documental, cómo se hizo, cómo se desarrolló, quién lo hizo también. Entonces, y tiene como muchos puntos de análisis el documental porque es muy complejo y aparte, más allá de la hora de grabación que se emitió en la televisión, hubo una incontable cantidad de entregas de informes, microdocumentales, sesiones de fotografía que se fue, digamos, el documental se fue presentando en pequeñas entregas hasta que finalmente se constituyó como un largometraje. Entonces tiene muchos puntos de análisis y uno de los que yo pensaba para traer al podcast, uno de estos puntos de análisis, es el de la violencia no narrada, ¿no? Aún existiendo este documental, la violencia en la región norte es una violencia no narrada, ¿no? La violencia que ejercen los grupos, digamos, del crimen organizado sobre la población local, y cuando digo violencia me refiero a las desapariciones forzadas, a los asesinatos, a los ajustes de cuentas, a las operaciones de los sicarios. Digo, es toda una violencia que no es narrada, porque la Argentina tiene una construcción comunicativa que es fundamentalmente unitaria. Eso quiere decir que la Argentina, en términos de medios de comunicación, se lee desde Buenos Aires hacia las publicaciones y no desde el interior hacia las publicaciones, ¿no? Entonces, la violencia es una violencia no narrada, no dicha. Incluso este documental, en su formato de largometraje, no narra la violencia de la región, pero sí la violencia es narrada por todo el trabajo de publicaciones que hubo alrededor del documental en formato de informes, de investigación, de crónicas. Entonces, el documental muestra una cara que es fundamentalmente la del contrabando. Esto quiere decir la de las operaciones logísticas del narcotráfico en las zonas de frontera y sí refleja, digamos, a través de entrevistas con dirigentes políticos fundamentalmente, refleja como el entramado o intelectual, es como un documental explicativo en términos intelectuales, políticos, pero si este documental no estuviera apoyado en los pilares que fueron las investigaciones y las denuncias previas sobre la violencia que construyeron o constituyeron el guión, el documental no tendría fuerza. Entonces, porque en su formato televisivo, la violencia sigue siendo una violencia no narrada. Un poco porque la televisión es un formato que no habilita tanto el trabajo sobre la violencia más extrema y es el trabajo de denuncia sobre la violencia extrema, es más simple en términos profesionales abordarlo desde otros géneros narrativos periodísticos como la investigación o la crónica o la entrega de microdocumentales o de informes. Entonces, digo, el noroeste y el noreste tienen la problemática de una violencia no narrada, pero el hecho de que esa violencia no sea narrada no significa que esa violencia no exista.
Digo, yo recuerdo, y lo traigo acá así en un minuto, recuerdo, por ejemplo, una de las investigaciones previas que después se constituye, como dije recién, como pilares fundamentales del documental. Hay muchas de esas investigaciones, pero una de ellas que recuerdo y la traigo rápido en un podcast de 5 minutos por entrega, es una serie de entrevistas que tuve con funcionarios del Poder Judicial de la zona norte que hablaban sobre los vuelos clandestinos que aterrizan al sur de la provincia de Salta. Esto quiere decir ya muchos varios kilómetros dentro de la Argentina. Y recuerdo esencialmente la preocupación que me manifestaban estos funcionarios de alto nivel del Poder Judicial. Esta crónica está en internet con el título Investigan los vínculos de un comisario con una banda que acopiaba cocaína. Creo que ese es el título para buscarlo en internet, si quieren la referencia puntual. Y recuerdo que los funcionarios del Poder Judicial estaban muy preocupados por la cantidad de aviones que entraban desde las cocinas de cocaína en Bolivia a tirar los paquetes con los kilos de droga en el sur de Salta. Lo mismo debe pasar en otros lugares. Esto no es algo puntual contra Salta. Digo, creo que es una problemática que atraviesa todas las provincias de frontera, pero lo importante acá, el dato, es que los funcionarios del Poder Judicial, esto quiere decir máximas autoridades en términos de control y gestión poblacional, ¿no? Máximos, digamos, referentes funcionarios judiciales son los que juzgan, los que acusan, los que garantizan, digamos, que las normas y que las leyes sean cumplidas. Y son los que gestionan la violencia estatal, ¿no? Digo, violencia en términos de sociología, en términos de ciencias políticas, como son los que gestionan el accionar de la policía cuando hay que hacer un allanamiento, lo ordenan los funcionarios judiciales, ¿no? Como digo, no se malentienda, la violencia estatal en términos sociológicos, ¿no? Cuando hay que hacer un allanamiento, cuando hay que hacer una detención, cuando hay que hacer una captura, cuando el Estado requiere de métodos jurídicos violentos, es el funcionario del Poder Judicial el que administra esto. Y digo, en una de las investigaciones fuimos convocados porque había un gran nivel de preocupación por un peligroso caso de connivencia entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, que era tan representativo digamos, era tan claro que incluso preocupaba a los altos funcionarios del Poder Judicial local. Entonces, esta es la violencia no narrada de la frontera.